¿Quién me confirman? ¿Ven lo que está en la pantalla? Ahí estamos, ahí estamos. Sistemas trifásicos. Se lee. Sí. Vaya, estamos en motores de corriente directa y vamos a pasar a motores de corriente alterna. Sin embargo, para que entendamos el funcionamiento de los motores de corriente alterna, debemos de saber un poco de sistemas trifásicos, porque los motores de alterna, así como hay monofásicos, ¿verdad? También tenemos trifásicos, que son los que más se utilizan en la industria. Entonces, para eso debemos de entender cómo funcionan estos sistemas. Entonces, por aquello de que alguien diga, bueno, estamos viendo motores de corriente directa y ahorita pasamos a sistemas trifásicos, ¿y qué onda? O sea, le explico. Primero hay que saber de sistemas trifásicos para poder entender el funcionamiento de los motores trifásicos. Y vamos a explicar algo por acá. Permítanme, yo creo que le di mucho. Bien, por ahí. Antes de entrar a los sistemas trifásicos, tenemos que recordar un poco de los sistemas monofásicos. Ustedes, el año pasado, no sé si pudieron observar lo de la corriente alterna. Si no, pues vamos a recordar un poco. Habla que un sistema monofásico dice por ahí, es un solo alambre, una sola fase. Quiere decir que si tenemos una espira de superficie S, y ustedes saben que la superficie es similar al área, o es sinónimo de área, por lo tanto, sus unidades va a ser en metros cuadrados. Dice, girando sobre un eje a una velocidad angular constante, W, es la velocidad angular, y sus unidades son los radianes sobre segundos. Dentro de un campo magnético uniforme de valor B, saben que el campo magnético se representa por la letra B, y que las unidades son el Tesla o el Weber, o sea, lo vimos anteriormente. Producido por un imán, genera una fuerza electromotriz senoidal o sinusoidal, como dice ahí, y nos aclara que este es el tema anterior. Sin embargo, ustedes no han visto corriente alterna conmigo este año, y no sé si con Mártir el año pasado, no recuerdo. Pero lo importante es que esta parte es de corriente alterna monofásica. Sin embargo, es importante que lo recordemos. Vean, un ciclo completo de la onda alterna tiene un periodo conocido como T. Quiere decir que para que se genere esta forma de onda monofásica de corriente alterna, en el tiempo podemos observar que cuando tenemos un cuarto del periodo estamos exactamente a 90 grados, es decir, ahí tenemos la tensión más alta del valor que está generando este aparato que tenemos a la izquierda. Si fueran 110 voltios, pues como es un valor pico, sería alrededor de 155 voltios. Recuérdense que el osciloscopio nos da valores pico, ¿verdad? Y el valor RMS es el que medimos con el tester. Quiere decir que en este punto estaríamos a un valor pico de, si es una corriente alterna de 110 voltios RMS, aquí tendríamos alrededor de 155 voltios. ¿Cómo lo hacemos eso? Fácil, multiplicamos los 110 voltios por la raíz de 2 y eso nos va a dar el voltaje pico de esta onda que se está mostrando. Bueno, también cuando ya tenemos medio periodo, es decir, ya estamos en pi o 180 grados. Aquí tenemos 90 grados, aquí tenemos 180 grados. Aquí tenemos medio pi, aquí tenemos un pi. Y estamos a medio periodo, es decir, solo se ha completado el ciclo positivo. De igual manera, pues se completa el semiciclo negativo y cuando estamos en 3/4 del periodo tenemos 3 pi medio, lo que es igual a 270 grados, y lo complementa en 2 pi o 360 grados. Ahí tenemos el periodo.
¿Cuánto es la frecuencia de la corriente alterna que manejamos nosotros acá en El Salvador? ¿Alguien sabe? Son 60. 60 Hz, ¿verdad? Son 60 Hz. Quiere decir que si yo quiero saber cuánto es el periodo o el tiempo que se tarda esta onda en formarse, fácil. Yo sé que el periodo es la inversa de la frecuencia, es decir, 1 entre 60, y eso me va a dar el periodo. Al dividir 1 entre 60 me da 16.6 milisegundos. Quiere decir que esta forma de onda la completamos en 16.6 milisegundos. Allá en Europa, como son 50 Hz, se hace en 20 milisegundos, pero acá en nuestro medio se hace con 16.6 milisegundos. Entonces, esa es corriente alterna monofásica. Ahora veamos un sistema trifásico. Quiere decir que en el mismo motor o generador que tenemos allá en el ejemplo de lo monofásico, ahora tenemos uno que es trifásico. Es decir, aquí tenemos la bobina o el devanado 1, el devanado 2 y el devanado 3. Es decir, en la forma como están ahí puestas las bobinas, podríamos decir que está representando la conexión estrella al verlo en esa forma. Pero lo que me está indicando es que están desfasados 120 grados, por acá lo indica. Dice, si dentro de un imán fijo existe un rotor que gira a velocidad angular constante, ya sabemos, velocidad angular es W, y sobre él 3 juegos de bobinas, aquí está bobina A, bobina B y bobina C, formada por el devanado A', B, B' y C, C', que forman un ángulo entre sí de 120 grados. Es esta división que está eléctricamente entre una bobina y la otra, 120 grados, 120 grados y 120 grados, para completar los 360 grados. Quiere decir que cuando nosotros lo estamos viendo ya en ondas de corriente alterna, vamos a tener una forma alterna que da la bobina A, una que da la bobina B y una que da la bobina C. Y entre esta bobina y esta bobina hay 120 grados. Entre esta bobina y esta otra bobina están los otros 120 grados. Es decir, están desfasadas 120 grados cada bobina, ¿verdad? Por lo tanto, la forma de onda que van a presentar también van a estar desfasadas 120 grados. Y por acá me indica que para tener la tensión promedio, la tensión RMS, voy a multiplicar la raíz de 2 por el voltaje pico. Esta U quiere decir tensión, se refiere al voltaje pico. Quiere decir que voy a tener yo el valor multiplicando la raíz de 2 por la tensión que estamos aplicando. Ya le decía, si son 110 voltios, voy a multiplicar raíz de 2 por 110 y eso me va a dar este voltaje pico de esta onda. Luego, entendiendo ya un poco eso de que el generador es el mismo aparato, con lo único que allá es monofásico y aquí es trifásico. Allá solo hay una bobina, aquí son 3 bobinas. Pero el funcionamiento es el mismo. O sea, siempre genera una forma de onda por cada bobina que se le está conectando a dicho motor o dicho generador. Y hablando un poco de historia, aquí nos mencionan de que un sistema trifásico es un sistema de tensiones polifásico de 3 fases, que bueno, quien patentó esta situación fue Nikola Tesla, que fue el que hizo sus investigaciones, y luego pues llegó otro científico por ahí, que yo como no puedo inglés, pues no sé cómo se pronuncia, pero ustedes como son ácidos para el inglés, ¿verdad? Me imagino que saben cómo se pronuncia esta palabra que tengo, este nombre que tenemos por acá. Entonces, aquí están los estudios que él hizo para poder patentar su primer trabajo de una generación polifásica o trifásica. También nos menciona que entre la tensión monofásica y la trifásica hay ventajas.
Por ejemplo, este documento yo se lo voy a enviar para que ustedes lo lean letra por letra, ¿verdad? Nosotros vamos a ir aquí tomando lo más importante porque si no, pues me voy a llevar toda la mañana o todo lo que resta de la mañana y no voy a finalizar. Pero entre las ventajas tenemos que para transmitir la misma potencia eléctrica y se requiere un 25% menos de peso de cobre. Esto se refiere a la cantidad de alambre o al calibre del alambre que voy a necesitar para enviar una potencia monofásica a una potencia trifásica. Si ustedes se han dado cuenta, ya han tenido alguna experiencia en equipos industriales, si yo voy a conectar un aire acondicionado a 110 voltios, eso me consume más corriente que si yo voy a conectar un aire acondicionado a 220 voltios o si es trifásico. Entonces, entre mayor es la tensión que yo le estoy aplicando, menor es la corriente. Al bajar la corriente, pues el consumo es menos y el calibre del conductor que yo voy a utilizar también es menor, ¿verdad? Porque la corriente es menor. Luego, dice que hay un mejor aprovechamiento de los generadores, de las líneas de transmisión y de los transformadores. Hay un mejor aprovechamiento cuando son trifásicos que cuando son monofásicos. La potencia instantánea es constante, no depende del tiempo, por lo que los motores trifásicos tienen un par uniforme. Un par es la fuerza. Ya habíamos hablado que el par de arranque se refiere al torque y eso es la fuerza que tiene el motor para mover una carga. Y cuando son trifásicas, pues hay menos vibración. Por lógica, pues la potencia o el trabajo del motor va a ser mucho mayor con una alimentación trifásica que con una alimentación monofásica. Y aquí nos habla que es aproximadamente 150% mayor que la de un motor monofásico. También se facilita la construcción de convertidores eléctricos de potencia. Permítanme que hay alguien que quiera ingresar. Ronda. Bien. Continuando, ahí están las patentes de Nikola Tesla y de Tomás Alva Edison, que uno trabajó la corriente alterna y el otro la corriente directa, y bueno, un montón de inventos que tiene cada uno de ellos. Continuando con los sistemas trifásicos, dice que por simplicidad los sistemas de tensiones polifásicos se representan mediante fasores. Igual, ¿verdad? Nosotros no hemos visto fasores. Este es un tema que tiene que verse en segundo año, que pues no sé si me tocó a mí, no se lo di, o le tocó al profe Mártir o al profe Saba y no se lo dimos. Pero es importante saber de fasores porque así nosotros podemos saber cómo es la tensión cuando está a 0 grados y cómo es cuando está a 30 grados, a 60 grados, a 120 grados, a 90 grados. Es decir, tiene comportamientos diferentes. Por eso es importante saber de fasores. Por acá nos muestra un diagrama fasorial. Este es el diagrama fasorial. Vean, una de las fases de un sistema trifásico va a ir a 0 grados. Otro pues va a desplazarse, si es hacia la izquierda, 120 grados positivos y si es hacia la derecha, 120 grados negativos. Pero acá no tiene signos porque lo que me está diciendo es que entre esta fase y esta fase hay una separación de 120 grados. Entre esta y esta también una separación de 120 grados eléctricos. Y entre esta fase y esta también una separación de 120 grados eléctricos, ¿verdad? Por eso no ve el signo por ahí. Usted debe de saber que cuando se está hablando de grados, si usted los mide en sentido antihorario, son positivos. Y si usted los mide en sentido horario, son negativos. Eso debe de saberlo. Pero acá solo nos está indicando la separación eléctrica que hay entre fase y fase. Y dice que el orden de la fase se denomina secuencia de fase. Luego tenemos también representaciones, ¿verdad? En tiempo. Permítanme. ¿Qué onda aquí?
Bien. Representación temporal, es decir, en cuanto al tiempo, ¿verdad? Aquí tenemos el eje del tiempo. Y esta es una representación fasorial. Y de igual manera se representa en el tiempo, también se representa en el plano complejo o el plano eléctrico. Veamos, aquí hay separaciones de 120 grados entre fase y fase, y de igual forma, pues acá tenemos separaciones de 120 grados. Esta W quiere decir velocidad angular, y esta WT, pues aquí tiene que ver el tiempo. ¿Sí? La velocidad angular por el tiempo. Luego, nos dan unas fórmulas por ahí que nosotros debemos de entenderlas. Por ejemplo, para saber la tensión de la bobina A, ustedes saben que A se refiere al principio y A' se refiere al final de la bobina. Si esta es una bobina, si aquí hay una bobina, este sería A y este sería A'. Entonces, la tensión que hay en esa bobina con respecto al tiempo se calcula por la raíz de 2 por la tensión que nos están indicando por el coseno de la velocidad angular por el tiempo. Por acá tendríamos que la corriente o la tensión, perdón, que estamos hablando de la fase A, la tendríamos, este es en forma polar, este es en forma polar. Aquí la tendríamos como la tensión con un ángulo de 0 grados. Estamos hablando de esta tensión que está por acá. Luego, para la tensión de la bobina B, con respecto al tiempo, tendríamos siempre, ¿verdad? 2. La raíz de 2, perdón, por la tensión que le estamos aplicando, coseno de WT menos 120 grados, que ya sería que le dije, si los medimos en sentido horario, los grados van a ser negativos, entonces por eso dice menos 120 grados, porque estamos midiéndolo en sentido horario. Y por acá tenemos que sería la tensión con un ángulo de menos 120 grados. Ya le dije, esto está representado en forma polar. El año pasado usted vio números complejos y por ahí le explicábamos la forma polar, forma trigonométrica y forma rectangular o binómica de una cantidad fasorial. Y luego para la fase C, que está por acá, aquí dice la raíz de 2 siempre, ¿verdad? Por la tensión coseno de WT menos 240 grados. Es decir, si los mido en sentido horario, serían estos menos 120 y estos otros menos 120, tendríamos menos 240 grados. O raíz de 2 por la tensión coseno de WT más 120 grados si los mido en sentido o antihorario, ¿verdad? Serían estos 120 grados que está por acá. Entonces, usted decide o toma los menos 240 grados o toma los 120 grados. Y por acá, representada en forma polar, sería la tensión con un ángulo de 120 grados. Vean, aquí tenemos 0 grados, menos 120 grados, y aquí tenemos 120 grados. Es decir, 120 grados de separación entre cada una de las fases. Luego por acá nos hablan siempre de los circuitos trifásicos y aquí vamos a ver las corrientes. Por ejemplo, si queremos saber la corriente A, la corriente B y la corriente C, dice que es la tensión de la bobina A, ¿verdad? Sobre la impedancia de la bobina A. Igual para la corriente B sería la tensión de la bobina B sobre la impedancia de la bobina B. Igual con la corriente C, ¿verdad? También tenemos una igualdad que dice que la impedancia A es igual a la impedancia B, igual a la impedancia C, y eso sería igual a la impedancia del circuito. Otra ecuación que tenemos es que la corriente A más la corriente B más la corriente C dan igual a 0. Ahí tendríamos que aplicar leyes de Kirchhoff para comprobar esa sumatoria algebraica de las corrientes. Y nos explica que si las tres impedancias de carga son iguales en módulo y fase, constituyen un sistema equilibrado. Recordémonos que las impedancias son los elementos que nosotros conectamos, para este caso serían motores, que son las bobinas.
Y luego tenemos las dos conexiones comunes, ¿verdad? Que es la conexión estrella y la conexión triángulo. En la conexión estrella, por ejemplo, permítanme. Dioguarde. En la conexión estrella, si nosotros queremos saber la tensión 1, dice que es el voltaje de la fase A o de la línea A neutro. Ahí vamos a tener el voltaje 1. Sin embargo, para este caso no vamos a tener aquí voltaje 1, voltaje 2, sino que aquí hay voltaje de fase a fase, voltaje de B a C. Aquí hay una fase, aquí hay otra fase. Aquí tengo voltaje de C a A, voltaje de la fase C con la fase A. Y aquí tengo voltaje de A a B, es decir, el voltaje de la fase A con respecto a la fase B. Entonces, dos formas diferentes de medir la tensión. Aquí voy a medir de voltaje entre fase y fase, y aquí voltaje de línea. Y tengo el voltaje de línea C, que sería E3 igual al voltaje C a neutro. El neutro es la unión de todas las bobinas, ¿verdad? De todos los bobinados que nosotros tenemos. Para este caso, pues son 3. Aquí está la conexión estrella y la conexión en triángulo, que le llamamos delta o polígono. Siempre o por lo general le llaman delta. Decimos estrella delta, delta estrella, delta delta, estrella estrella. Este es con respecto a la fuente de alimentación, es decir, a la subestación. Entonces, con respecto a los voltajes de alimentación. Esto ya con respecto a las cargas. Es decir, esta es la subestación, estos son los motores. Yo puedo tener que mi subestación está en estrella y puedo tener motores en delta. O que mi subestación está en delta y yo tengo motores conectados en estrella. O un cruce, ¿verdad? Estrella delta o delta estrella. Entonces, para las impedancias igual, ¿verdad? Pueden ser trifásicas y pueden conectarse también en estrella o en triángulo. Aquí tenemos la impedancia de la bobina 3, la impedancia de la bobina 1 y la impedancia de la bobina 2. Aquí tenemos impedancia de 3-1, es decir, como aquí hay una fase y aquí hay otra fase, esta impedancia se ve afectada por las dos fases. Igual esta impedancia que tenemos por acá y esta otra que está en la parte inferior. Esto es la mismo que ya les expliqué. Y aquí vamos a ver una conexión estrella-estrella y estrella-triángulo. Lo que le estaba diciendo, vea, la parte izquierda del primer circuito o de la primera figura o diagrama, como quiera llamarle, se refiere a una conexión estrella-estrella, es decir, la fuente de alimentación o la subestación está en estrella y los motores o transformadores están en estrella. Aquí tenemos una subestación que está en estrella y tenemos un motor que está en delta. Ahora bien, veamos. A las fases le podemos llamar A, B y C, o le podemos llamar R, S y T. Igual le tenemos por acá BR, S y T. R, S y T. Quiere decir que si yo tengo una conexión estrella-estrella, estamos en el primer caso, donde la fuente está en estrella y la carga está en estrella. Cuando tengo una estrella triángulo es que la fuente de alimentación o la subestación está en estrella y el motor está en delta. Y acá podemos medir la tensión, ¿verdad? Entre fase y fase o entre línea y línea, igual la carga. Ahí nos está indicando cómo se va a medir. Otro factor importante que lo dice ahí la lectura cuando ustedes pues tengan la oportunidad de leer el material, es que en la estrella yo puedo tener una línea de neutro o simple y sencillamente no la conecto. Yo voy a tener una conexión estrella a 4 hilos donde involucra el neutro, pero puedo tener una conexión estrella a 3 hilos donde no me interesa el neutro. Entonces, puede ser con neutro o puede ser sin neutro. La delta
es así, definitivamente es 3 hilos. Aquí no hay 4, no, aquí es 3 hilos, porque solo tenemos el de la fase R, el de la fase S y el de la T. Aquí no hay neutro. En este, aquí está el neutro, pero como este no tiene neutro, no hay cómo poderlo conectar. Aquí sí, ¿verdad? Como este tiene neutro y este sí, entonces se pueden interconectar y no hay problema. Pero este, como es estrella y este es delta, este a 3 hilos porque desaparece el neutro y este a 3 hilos porque esa es la única forma de poder tener la conexión en triángulo. A 3 hilos. Y ahí nos explica, dice que en estrella se usa un único conductor de retorno, es decir, el neutro, en lugar de 3 al que se conectan los terminales de todas las fases de los receptores. Es decir, si tuviéramos instalaciones monofásicas, tendrían que ser 3 neutros. Ahí, un solo neutro para las 3. Y en el estrella triángulo, no hay conductor de retorno. Es decir, ahí no tenemos un neutro. Ahora, hay unos términos que debemos de diferenciarlos. Por ejemplo, aquí tenemos tensiones y corrientes de fase y de línea. Hay que saber a qué le llamamos tensión de línea y a qué le llamamos tensión de fase. O a quién le llamamos corriente de línea y corriente de fase. Y aquí nos explica. Tensión de fase dice tensión entre un terminal y el punto neutro. Y aquí está tensión de A a neutro, tensión de B a neutro y tensión de C a neutro. Intensidad de fase, corriente que circula por cada fase de la carga. Es decir, esto es en la carga, en el motor, corriente de fase y corriente de tensión de fase y corriente de fase. En la subestación es tensión de línea y corriente de línea, para que se les vaya quedando ahí guardado en su memoria. Tensión de línea, tensión entre dos conductores o fases. Tensión de A a B, tensión de B a C y tensión de C a A. Y esto es en la subestación o el voltaje de alimentación al motor. Y esto es en el motor. Luego la intensidad de línea también, ¿verdad? Corriente que circula por los conductores de conexión. Corriente R, corriente S y corriente T. ¿Sí? O corriente A, corriente B y corriente C. Va a depender de la nomenclatura que use cada fabricante. Y luego veamos los sistemas trifásicos equilibrados, que ya más o menos tenemos una idea de lo que quiere decir equilibrado. Dice que un sistema circuito trifásico es equilibrado cuando lo es el generador, es decir, la fuente de igual amplitud, de igual frecuencia y de igual fase. Y la carga, la impedancia de cada bobina también entre ellas tiene que ser iguales. Por ejemplo, aquí tenemos en la figurita donde dice que la impedancia de R de línea es igual a 1 más J2, números complejos el año pasado, módulo de matemática y el módulo de circuitos RLC. No creo que no se ubiquen. Luego tenemos la impedancia del neutro, vean, también 1 más J2. Igual, en las demás situaciones, aquí tenemos, vean, otra impedancia, en la impedancia de la línea T, 1 más J2, 1 más J2, 1 más J2 y 1 más J2. Es decir, las impedancias tienen que ser iguales. Las fases tienen que ser iguales. Cuando son iguales, las fases entre ellas y las impedancias entre ellas, entonces tenemos un sistema en equilibrio, ¿verdad? Por eso es importante que también conozcamos del factor de potencia, que es el otro tema que vamos a ver más adelante. Porque si nosotros conectamos carga capacitiva o carga inductiva, nos desplaza el factor de potencia. Y ahí vienen los
las pérdidas, ¿verdad? O las desventajas o incluso las sanciones de parte de la CIGET por no tener un buen factor de potencia. Bien, las magnitudes de fase y de línea en sistemas equilibrados están relacionados entre sí. Es decir, hay relación entre tensiones de línea y de fase en sistemas conectados en estrella. Vea, tensiones de línea y de fase, quiere decir tensión en la subestación como tensión en el motor. Relaciones entre sí entre intensidades de línea y de fase, ¿verdad? Siempre la corriente de línea tiene que ser también igual a la corriente de fase, ¿verdad? Ya sabemos, la corriente y tensión de línea tiene que ver con la fuente de alimentación y la corriente y tensión de fase tiene que ver con la carga conectada. Eso que se les vaya quedando ya en mente. Luego por acá siempre con los diagramitas de conexiones de estrella a estrella. Ya esto ya lo hemos visto en la ¿qué página anterior? Importante saber que la impedancia de R igual a la impedancia de S igual a la impedancia de T y esto sería igual a la impedancia del circuito. Vean, aquí está expresado en forma exponencial. ¿Sí? Este es en forma exponencial. Dice ZE a la J phi, es decir, me está diciendo que es una impedancia compleja. Está representado en forma exponencial. Luego por acá tenemos las tensiones de fase. Dice. La tensión de A a neutro es igual a la tensión de R a neutro. Veamos. Vamos dónde está. Aquí tenemos A es igual a R. Es decir, yo puedo decir tensión de A a neutro o tensión de R a neutro, porque estamos en este punto. También dice que es igual a la tensión de fase expresada en forma exponencial, E a la J 0 grados. Cuando estamos en 0 grados, esto es en forma exponencial, también lo podemos escribir en forma polar, y es la tensión de fase con un ángulo de 0 grados. Entonces, repitiendo esta forma exponencial y esta forma polar, el dato es el mismo, ¿verdad? Lo único que es expresado en diferente manera. Y por último, como tengo a 0 grados, esto me da la tensión de fase. Porque aquí no le puedo sacar el seno o el coseno a 0. O sea, es decir, está a 0 grados, me queda la tensión de fase. Diferente cuando estamos en la tensión de B a neutro, o que es lo mismo tensión de S a neutro. Aquí estamos. B es igual a S. Yo puedo decir tensión de B a neutro o tensión de S a neutro. Luego lo expreso en forma exponencial como tensión de fase por E a la J menos 120. Este menos, hay un error, tendría que estar a la menos J 120, porque esto me está diciendo que es una cantidad compleja. Entonces, expresado en forma polar, me queda como U de fase o tensión de fase con un ángulo de menos 120 grados. Ahora bien, si ustedes con la calculadora obtienen, aquí está, les repito, aquí está en forma exponencial, aquí está en forma polar, y esta forma que está por acá es forma trigonométrica, que yo sé que ya se les olvidó y el año pasado vimos esto. Forma trigonométrica, veamos. Saquémosle el coseno a menos 120 grados y me va a dar un medio. Saquémosle el seno a menos 120 grados y eso me va a dar raíz de 3 sobre 2. Y por acá creo que tengo la calculadora. Vamos a ver si furula para que comprobemos eso. Espérense que cargue, vamos a ver. Dice coseno de menos 120 grados. Vamos a ver. Y dice que es menos un medio. Aquí está, menos un medio. Luego tengamos el seno. Seno de menos 120 grados. Y le damos igual, vean, menos raíz de 3 entre 2. Si usted, su calculadora no le da ese dato, le va a dar menos 0.86. Creo que es con este. Cabal, menos 0.86 es este valor que tenemos por acá. Entonces, esto es expresado en forma exponencial, expresado en forma polar, expresado en forma trigonométrica.
Luego igual tenemos acá el otro dato, ¿verdad? La tensión de C a N, que es igual a la tensión de T a N, y que expresada en forma exponencial, pues lo tenemos acá, vean, ahora está positivo. Acuérdense que uno está desplazado a la derecha o en forma horaria, y el otro está desplazado a la izquierda en forma antihoraria. Entonces, por eso es que uno es positivo y el otro es negativo. Aquí yo bien puedo decir menos 240 grados o 120 grados positivo. Pero igual, ¿verdad? Si yo le voy a sacar el seno, veamos, comprobemos ese dato. Si le sacamos el coseno a 120 grados positivo, eso me va a dar, vea, menos un medio. Saquémosle el coseno siempre, ahora a menos 240 grados. Vamos a ver qué nos da. Cerramos el paréntesis y nos da, vea, siempre menos un medio. Ahora veamos con el seno. Sacamos el seno de 120 grados, que son positivos, y eso me da positivo. Vea, raíz de 3 entre 2. Aquí me daba menos raíz de 3 entre 2. Ahora aquí me da positivo. Es porque este valor es positivo y este valor es negativo. Es decir, los grados eléctricos son diferentes para cada uno. Ya comprobado ese dato, seguimos con esto. Y por acá nos dice que la tensión de línea, tensión de AB es igual a la tensión de AN, y esto es menos tensión de BAN, y esto es igual a la raíz de 3 por la tensión que le estamos aplicando, ¿verdad? De AN por E a la menos, perdón, a la I30. Esto también, ¿verdad? Ya ponemos J, aquí ponemos I. Usted conoce que una cantidad compleja, un dato complejo lo puedo representar con J o con I. Sí, decíamos que en matemática utilizamos I y que en electrónica utilizamos J para no confundirla con la I de corriente, pero esto siempre se refiere a la parte imaginaria. Ve, aquí tenemos I, pero acá tenemos J. Entonces, no vayan a creer que esta es una cosa diferente a esto. O sea, J e I son la misma cosa. Por último, pues, esto ahí se sobreentiende, ya explicamos, bueno, no se sobreentiende, tal vez esto se sobreentiende con solo explicar uno, pero esto ya es otra cosa. Veamos, la corriente 1, si tenemos que la corriente de AN entre la impedancia, usted sabe que para encontrar corriente es voltaje entre resistencia. Aquí tenemos voltaje o tensión entre impedancia. La impedancia es compleja, por eso aquí tenemos Z por E a la J phi, es decir, va a tener un ángulo. No sabemos, tendríamos que en un ejemplo decir a cuántos grados está esta impedancia para poder operarla. Pero sí es importante que cuando yo tengo grados en el numerador y grados en el denominador, los voy a restar. A estos grados le voy a restar este. Si este es positivo y este es positivo, bueno, sería este menos este. Pero si este es positivo y este es negativo, este menos menos. Y la ley de los signos, pues, se aplica y al final me daría positivo. Puede ser que aquí, como tengo J 0, o sea, aquí no es teta, este es 0 grados. Y le voy a restar este, por lo tanto, este me va a quedar negativo, porque si un ángulo que vale 0 le resto un ángulo que vale cierta cantidad, obviamente me va a quedar negativo. Por eso es que aquí está expresada como corriente de fase por E a la menos J Fiber, que al final me sale como la corriente A. Es decir, la corriente 1 es igual a la corriente A. Y aquí me explica que la corriente de línea es igual a la corriente de fase. Decíamos que la corriente de línea es en los cables, ¿verdad? En la alimentación, y la corriente de fase es siempre en los cables, pero referido a la carga. Esto ya sería en el motor. Esto es en la subestación, pero deben de ser iguales. Ahora, que cuando vamos a trabajar con motores en estrella y en delta, pues tiene sus beneficios, sus ventajas o desventajas. Y esa es otra cosa que lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a ver los que están conectados. Hay 23. ¿Van entendiendo lo de los sistemas trifásicos? Sí.
Sí, ¿Qué onda? Ay, pues, ya hay. Está buena. Dime, pues hay 22, pues está ahí. Sí. Primera vez que estoy en tu clase. A mí a veces me regañan cuando me conecto a la tuya. ¿Para qué estás viendo a tu hermano? Me dice. ¿Y ese alumno de qué año es? De Juan. segundo, infiltrado en tercero. No, hombre. Está interesante. Catherine, Mira, ve, Ismael, ¿Qué pasó? dime. lo malo es que ahí en esa respuesta final de la corriente de línea igual a la corriente de fase, Sí, lo malo que hacen los materiales, eso es de que cuando vos subís el exponente, pasa con signo contrario, entonces falta ese paso donde 0J menos phi, no hay lo que tiene, no sí, aparece. Ese sí, paso es lo malo. ajá, porque se supone que ya los alumnos deben de conocerlo. Ya viste eso con ellos, Ajá. pero a veces como que no lo Se haya visto. supone nada más, se supone. Sí, es que cuando llegas al instituto y no estás atento en clase, no te das cuenta que se explicó. Cabal. Números complejos. Es más, ya no se acuerda qué quiere decir 1 más J2. Ya me voy. Adiós. Ya me voy. Bien, entonces, ¿se va entendiendo, señores? No. Bien, dije pues, señores, no señoras. No. No, está, Usted está a la hora que yo me levanto pone la clase. No, hombre. Y vos te La acabas de mía va a ser a conectar. partir de la otra semana a las 7 de la mañana. No. Porque en la tarde mucho llueve y se me cae la red. Sí, fíjate No, que a mejor mí en la tarde. igual he estado pensando yo en eso de pasar la clase para la mañana. Ahorita bien, bien original se escucha y cuando conectarme ya en la tarde, ¡pum! Doy lástima. Sí, es que hay más saturación en la tarde que en la mañana. Ajá, entonces, como la mayoría quieren la clase por la tarde, pero yo creo que las va a pasar unos 2 meses para la mañana, porque doy lástima, puya, me siento frustrado, me siento a veces. Y hay que avisarle a todo, Ismael, a partir de hoy o de mañana quizás pasemos lista, tengamos la lista de asistencia y la vamos llenando manualmente para que pasemos lista y yo no sé qué vamos a hacer con los que no estén presentes. Porque solo... Yo le he pedido a Catherine que siempre tome asistencia, no sé si lo está haciendo. En segundo le he pedido a Marvin que siempre en tu clase y en mi clase y en las del gordito que siempre pasen asistencia, pero no sé si Catherine lo está haciendo. No, ¿verdad, Pero Catherine? el profesaba siempre toma asistencia a él. Yo me No, he sí fijado. yo tomo asistencia, pero pero yo creo que voy a pasar lista para que digan presente, porque Y mejor de así. allí dejan dejan conectado el teléfono o lo que sea y ellos están haciendo otra cosa. Yo me duermo. Están Sí, no digo lo que están haciendo. sí, que la Catherine no se duerme cuando son debates, pero así en clases técnicas se duerme. Cabal, es cierto, O tiene cuando razón. o cuando la clase es solo para ella, Cabal. porque hay momentos en que solo ella participa. Mira, Sí, mira, pues corrió a la Jocelyn. sí, espérate, vamos a Y ver. yo Y no. aquí Mentira. está conectada Kenia. Hola, Kenia. Yo vi que se conectó. Está conectada. Hola, Kenia. Ahorita va a estar con el pecho dándole al niño. Hola. Hola, profe. ¿Cómo está? Hola. Y bueno, no me acuerdo. ¿Y es bebé, niña o niño? Hola, profe. Niño. Niño. Y dale Bien, aquí Chelito. dándole de mamar al niño, profe. Hijo de nombre, compartido. Es niño, profe. Ah, qué bueno. Sí, Bye. Gracias, Kenia, por estar ahí presente. sí salió Chelito. De Samuel, entonces. Me ganó Samuel. Sí, profe. Lo bueno es que me salvé de la cuota alimenticia. Jimena,
Hola, Jimena. Hola, profe. Hola. Gracias por estar presente. Vamos a ver otra niña que Cabal. esté. Ya no hay. Majo. Hola, Majo. profe. Hola. Y somos Vamos 5. Vamos a ver, está la Caro. Somos 5, está por ahí. Somos 5. Ya vamos a ver dónde está. La Osta. Ah, Espérate, ¿dónde está la Caro? no está. No está la Caro. No Ya está. va a salir otro por ahí diciéndote, ¿y yo qué pasó? No, yo te digo que cuando le preguntaron al oso, pues, ¿y cuántas niñas Sí, son en tercero? 5. Somos 5. Ahorita somos 5. No, hombre, estaba viendo aquí a la Bermúdez. Ajá. Yo creo que quizás vamos a dar la clase, les vamos a dar receso cuando vos termines de unos media hora y voy a comenzar mi clase para no estar dando a las 6, porque a las 7 llevo la reunión con los papás ¿Con cuáles papás? de tercero. Ajá. Va. Chivo. Entonces, Miren cómo va a bueno, ser esa reunión usted. así como están ahorita en clase, te va a tener que contestar su papá, su mamá. Ah, vaya, pero entonces le voy a mandar el link a ella porque ella va a andar trabajando de noche. Ah, Yep. de veras. Pero Y sí se lo voy a mandar. va a poder conectarse ella. Ah, no sé, pero yo le voy a mandar el link. Bueno, entonces está ahí usted presente para que escuche usted también. Ay, no, mejor ella. Yo no. Tienen que estar ahí ustedes para que digan las cosas, ¿verdad? Así es de que, y bueno, dejo a Ismael que termine la clase. Bien, ese era lo más importante que debían de identificar, ¿verdad? En un sistema trifásico, cómo funciona, las ventajas que tiene. Yo espero que ustedes lean la información, se las voy a mandar y la lean porque es importante que ustedes identifiquen, ¿verdad? Las ventajas que tiene un sistema trifásico con respecto a un sistema monofásico. Y que obviamente, pues, todos los parámetros que se toman en cuenta, pues hay que entenderlo, ¿verdad? Por ejemplo, para calcular la corriente de línea o la corriente de fase o la tensión, todo eso deben de manejarlo. Lo que sigue acá a continuación es lo de las potencias. Y nos vamos a las potencias, pero para eso tenemos otra información por ahí referido al factor de potencia. Dice que la potencia instantánea en un sistema trifásico equilibrado es constante, no depende del tiempo. Ahí tenemos que la potencia es igual a 3, ¿verdad? Por la tensión aplicada de fase por la corriente de fase. Usted sabe que para calcular potencia es voltaje por corriente. Pero acá, como estamos hablando de un sistema trifásico, pues, y ya cantidades fasoriales, entonces aquí vamos a aplicar la fórmula que dice 3 veces la tensión de fase por la corriente de fase, coseno de phi, ¿verdad? Y estas, las unidades de la potencia, es en watts. Ya de las unidades de la potencia, ya habíamos hablado en la clase anterior. Aquí tenemos también la potencia activa. Ahí están sus unidades. Tenemos la potencia reactiva. Y que esto ya lo habíamos visto nosotros en la clase anterior de cuando estábamos viendo motores de corriente directa. Luego acá, pues, ustedes saben que sus unidades son los volamperios, ¿verdad? Estas son volamperios reactivos y estos son los volamperios. Vamos a ver ahora el factor de potencia, que va a complementar la información que hemos estado analizando de los sistemas trifásicos.
Bien, el factor de potencia define como el cociente de la relación de la potencia activa entre la potencia aparente. Ahí tenemos factor de potencia es igual a la potencia activa entre la potencia aparente. Luego tenemos por acá bueno, hablemos del factor de potencia, que este factor de potencia se recomienda que debe ser igual a la unidad. Cuando hay un factor de potencia muy bajo, es decir, 0.8, 0.7, hay dificultades, tanto para el equipo que estamos alimentando como para el consumo de la red eléctrica. Y cuando el factor de potencia es muy bajo, se recomiendan los bancos de transformadores, de capacitores, perdón, para poder compensar. Si la empresa no lo hace, entonces vienen las multas de parte de la empresa que le está suministrando la energía. Entonces, por eso es importante conocer del factor de potencia. La potencia efectiva dice que, o real, es la que el proceso de transformación de la energía eléctrica se aprovecha como trabajo. Y sus unidades, pues, es el watt. Y el símbolo es P. La potencia reactiva es la encargada de generar el campo magnético que requiere para su funcionamiento los equipos inductivos como los motores y transformadores. Las unidades es el var y el símbolo es la letra Q. Y la potencia aparente, que es la suma geométrica, ¿verdad? Esta aquí se cayó el radical, entonces por eso está así, ¿verdad? Pero la potencia aparente S es igual a la suma geométrica, es decir, hay que hacer la sumatoria a través de Pitágoras, no es una sumatoria lineal, ¿sí? No es 2 más 3, es la raíz de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, por poner un ejemplo. Entonces, esa es la forma de calcular la potencia aparente. Y que sus unidades son los volamperios y el símbolo es la letra S. Y por acá tenemos el triángulo de las potencias, donde aquí podemos ver la potencia aparente S, ¿verdad? Que se supone, la parte más larga del triángulo rectángulo, la potencia activa y la potencia reactiva. Y aquí tenemos el ángulo. Para entender esto de por qué el factor de potencia tiene que ver con el ángulo, también debemos de saber de trigonometría. Es decir, cómo se calcula el coseno, cómo se calcula el seno. Y yo, pues como sé que ustedes son muy buenos para matemáticas y con Sandro solo 10 se sacaban, entonces me imagino que eso lo maneja. Aquí tenemos el coseno de teta o de phi, ¿verdad? Este puede ser cualquier ángulo, puede ser el ángulo beta, el ángulo teta, pero se recomienda el ángulo phi porque esto se refiere al flujo magnético. Y el factor de potencia, pues, se usa la expresión coseno. Entonces, para encontrar el factor de potencia sería el coseno de phi, ¿verdad? O el coseno del flujo magnético. Entonces, así vamos a obtener el factor de potencia. Es decir, debemos de conocer el valor de la potencia ¿qué dijimos que era la potencia Q? Hola. Hola, hola. ¿A qué se le llama potencia Q? A la potencia de salida, si no me equivoco. A la potencia reactiva. Ah, qué pendejo. ¿Sí? O sea, esto debemos de almacenarlo, ¿verdad? Que la potencia real, ¿sí? Sus unidades es en watt y el símbolo es P. Esa es la potencia efectiva, la potencia real. Que la potencia reactiva, las unidades son los bar y que el símbolo es Q. Y que la potencia aparente, el símbolo es la S y sus unidades son los volt amperios. Y llegamos a esto, a donde nos está expresando el factor de potencia, que es igual al coseno del flujo magnético. Bien,
En electrotecnia, el ángulo phi nos indica si las señales de voltaje y corriente se encuentran en fase. Dependiendo del tipo de carga o del factor de potencia, es igual al coseno del ángulo, puede ser adelantado, puede ser retrasado, puede ser igual a 1. Y aquí tenemos unos ejemplos cuándo va a ser igual a 1, y cuándo va a estar adelantado y cuándo va a estar atrasado. En las cargas resistivas, como las lámparas, las lámparas incandescentes, el voltaje y la corriente están en fase. Por lo tanto, el ángulo phi es igual a 0, ¿verdad? En este caso, se tiene un factor de potencia unitario. Es decir, ahí no hay problema, ¿verdad? Si todas las empresas industriales solo tuvieran cargas de luminaria, no habría problema porque su factor de potencia sería igual a 1. El problema es cuando hay que conectar transformadores o hay que conectar motores, perdón. Ahí es donde ya tienen dificultades con el factor de potencia. Entonces, para cargas inductivas, desde las cargas inductivas como los motores y transformadores, la corriente se encuentra retrasada respecto al voltaje. Por lo tanto, el ángulo es menor que 0. En este caso, se tiene un factor de potencia retrasado. En las cargas capacitivas, como los condensadores, la corriente se encuentra adelantada respecto al voltaje. Por lo tanto, el ángulo es mayor que 0. En este caso, se tiene un factor de potencia adelantado. Profe, Hola, una pregunta. diga. Dijo que el ideal sería 1. En dado caso, cuando conecta motores, es retrasado. Entonces, para solucionar eso, ¿qué sería? O digamos, así queda. No, le dije que estaban los bancos de capacitores. Es decir, el factor de potencia en la industria se corrige con bancos de capacitores. Ah, ya. Acuérdense que los condensadores adelantan y los inductores atrasan. Entonces, a mayor cantidad de motores hay conectados, necesitan mayor banco de capacitores para poder compensar. Por Ok. ejemplo, aquí tenemos, miren estos diagramitas, ¿ve? Si la carga es resistiva, vean, la corriente y el voltaje están en fase. Si la carga es inductiva, vean, se atrasó la corriente con respecto al voltaje. Y si la carga es capacitiva, se adelantó la corriente con respecto al voltaje. Entonces, si vamos a conectar motores en gran cantidad, entonces lo que hacemos es conectar un banco de capacitores para poder lograr la compensación, ¿verdad? Si aquí está atrasado y aquí está adelantado, entonces ahí vamos compensando, a modo de que el factor de potencia ande ahí buscando la unidad, ¿verdad? Que los factores de potencia andan por 0.9, 0.95, 0.9, 0.8, pero ya abajo de 0.8 ya es un problema porque vienen las dificultades para la empresa, en tanto a consumo, en tanto a pago y en tanto a multas que se pueden ganar por recargar tanto la red eléctrica. Aquí tenemos causa. Para producir un trabajo, las cargas eléctricas requieren de un cierto consumo de energía. Cuando este consumo es en su mayoría energía reactiva, el valor del ángulo se incrementa y disminuye el factor de potencia. Factor de potencia versus ángulos. Ve, aquí tenemos. Si estamos en 0, el factor de potencia es 1. ¿Por qué? Porque como es el coseno, ¿verdad? Sáquele el coseno a 0 grados. Por acá tenemos la calculadora. Si nosotros decimos coseno de 0, eso es igual a 1. Por lo tanto, ese factor de potencia es el óptimo. Ahora veamos cuando el ángulo sea 30 grados. Coseno de 30 grados. ¿Ve? Raíz de 3 entre 2. O lo que es igual a 0.86. Aquí ya hay dificultad porque ya tenemos un factor de potencia
menor que la unidad, 0.86. Y si fuera un desfase de 60 grados, veamos, coseno de 60, un medio, es igual a 0.5. Y si el desfase entre corriente y voltaje sería 90 grados, ahí estamos mal, pero ya aquí, con este 0.5, ya hay una sanción de parte de la empresa que le está suministrando la energía a cualquier empresa industrial, a cualquier fábrica, porque este es un recargo a su red. Entonces ahí vienen ya las multas. Entonces, ¿qué es lo que se hace cuando el factor de potencia es 0.86? Lo que se hace es conectar banco de capacitores para poder, como aquí se está atrasando, se conectan los bancos de capacitores para detener este atraso, para poder compensar y tratar de mantener el factor de potencia a 1, ¿verdad? Ahí por punto 95, punto 9, punto 89. Pero ya aquí... Repetí, Mael, porque en un momento se no te escuchó. Repetí. ¿Cómo? Hola. Hola, hola. Dijo el profe Sabat de que lo repitiera porque en un momento no se le escuchó. Sí, pero usted sí escuchó. Sí. Es que tal vez es la red de él que está fallando. Los demás escucharon. Sí. Sí. Va. Entonces ahí estamos. ¿Va? El profe Saba, ahí le vamos a mandar la información para que la lea. Bien. Entonces quiero que vayan entendiendo esto del factor de potencia, ¿verdad? Que a las empresas no les conviene tener un factor de potencia menor a la unidad. Les afecta. ¿Por qué? Hay problemas de sobrecarga en sus equipos, se pueden dañar. Hay problemas de facturación, pagan más consumo de energía y también pagan multas por no corregir el factor de potencia. Luego ahí vienen los problemas técnicos, ¿verdad? Cuando tenemos un factor de potencia bajo, mayor consumo de corrientes, aumento de las pérdidas en conductores, sobrecarga de transformadores, generadores y líneas de distribución, incremento de las caídas de voltaje. Para ponerle un ejemplo, cuando usted en su casa tiene un cable que está pelado y está topando al hierro, al polín, a la puerta, ahí lo que hay es un consumo extra y cuando le llega su recibo, le viene elevado. Entonces usted no sabe por qué, ¿verdad? Usted apaga todos los focos, desconecta la refri, no usa la licuadora, lava a mano porque la lavadora mucha energía, pero el consumo siempre le llega. Entonces usted no tiene nada conectado y si se va al medidor, usted ve que está dando vuelta la ruedita, ¿va? Entonces es porque hay un cable que posiblemente se está yendo a tierra y eso le está consumiendo energía. Entonces lo mismo le pasa a las empresas, ¿verdad? Por no controlar su factor de potencia. Luego aquí tenemos una gráfica donde nos muestran, vean, con un factor de potencia 1, vean el consumo en kilowatts, pero a medida va disminuyendo el factor de potencia, esta gráfica se va aumentando. Quiere decir que si estamos en 0.5, imagínense 0.5, el consumo ya estamos en el doble. Y si es con 0.4, estamos en el triple. Entonces, por eso es que el factor de potencia debe de corregirse. Ahí están los problemas económicos, ¿verdad? Que esto pues no nos interesa mucho, pero sí es importante que lo sepamos. Incremento de la facturación eléctrica por mayor consumo de corriente, penalización de hasta un 120% del costo de facturación. Es decir, si paga $1,000, de multa serían 1,200. Los beneficios en los equipos. Vamos a ver. Beneficios por corregir el factor de potencia. Se vea cuando usted corrige el factor de potencia, disminución de las pérdidas en conductores, reducción de caídas de tensión, aumento de la disponibilidad de potencia de transformadores, líneas y generadores, incremento de la vida útil de las instalaciones. Es decir, cuando usted tiene su instalación
su estación, perdón, ¿verdad? Y la tiene una capacidad porque, pues, obviamente la capacidad que usted paga, pero usted sobrepasa esa capacidad, aparte de pagar, está deteriorándolo el equipo porque el transformador está sobrecargado a tal grado que puede sobrecalentar y dañarse un transformador o los dos o los tres, y dependiendo de lo que tenga conectado, ¿ve? Y eso pues obviamente le va a generar un costo, ¿ve? Siguiendo con los beneficios, reducción de los costos por factura, bueno, ya lo vimos. Perdón. Hay hasta una bonificación, se supone, esto yo no sé qué tan cierto sea, pero se habla de una bonificación del 2.5% de la facturación cuando se tenga factor de potencia mayor a 0.9. Es decir, si usted tiene 0.95, esto a saber, tendríamos que consultar a la CIGET a ver si es cierto que se da, ¿verdad? Luego por acá tenemos compensación del factor de potencia. Las cargas inductivas requieren potencias reactivas para su funcionamiento. Esta demanda de reactivos se puede reducir e incluso anular si se colocan capacitores en paralelo con la carga. Vea lo que le decía, lo que estaba preguntando Inme. ¿Qué hay que hacer cuando el factor de potencia es demasiado bajo? Hay que corregirlo. ¿Cómo se corrige? Con banco de capacitores. Ahí tenemos un diagrama y aquí está la explicación más abajito. Ustedes la van a leer en su momento. Yo ya estoy sobre la hora. Ya me están haciendo de señas porque tenemos que salir. Métodos de compensación son 3. Los tipos de compensación en paralelo más empleados. Dice que tenemos compensación individual, compensación en grupo y compensación central. Vamos a ver en qué consiste cada una de esas situaciones. Veamos la individual. Aplicaciones y ventajas. Dice, los capacitores son instalados por cada carga inductiva, es decir, cada motor tiene ahí su banquito de capacitores para poder compensar en el momento que esté saturando, ¿verdad? En el momento que esté necesitando corregir el factor de potencia. El arrancador para el motor sirve como un interruptor para el capacitor. El uso de un arrancador proporciona control semiautomático para los capacitores. Los capacitores son puestos en servicio solo cuando el motor está trabajando. Siempre con la individual. El costo de varios capacitores por separado es mayor que de un capacitor individual de valor equivalente. Existe existe su utilización para aquellos capacitores que no son usados con frecuencia. Y aquí está el diagramita, ¿verdad? Ahí está el motor y aquí está el banco de capacitores para poder compensar o corregir el factor de potencia. Veamos la compensación en grupo, aplicación y ventaja. Se utilizan cuando se tiene un grupo de cargas inductivas de igual potencia y que operan simultáneamente. La compensación se hace por medio de un banco de capacitores en común. Los bancos de capacitores pueden ser instalados en el centro de control de motores. Desventaja, la sobrecarga no se reduce en la línea de alimentación principal, es decir, en la subestación. Y aquí está el diagramita de conexión. Aquí están 2, 3, 4, 5 motores y ahí está el banco de capacitores para poder compensar el factor de potencia que están generando el funcionamiento de esos motores. Y cuando es compensación central, dice características y ventajas, es la solución más general para corregir el factor de potencia. El banco de capacitores se conecta en la acometida, es decir, en la subestación. Desventaja, se requiere de un regulador automático del banco para compensar según las necesidades de cada momento, es decir, el factor de potencia está fluctuando, dependiendo de los motores que estén funcionando. En un momento va a necesitar más, en otro momento va a necesitar menos, y para eso pues hay que hacer un control automático para que él sepa en qué momento tiene que proporcionar más, porque lo está necesitando la subestación, o en qué momento tiene que disminuir. Y ahí está el diagrama de conexión. Aquí están todos
los transformadores conectados a la subestación, y aquí está el banco de capacitores a la par de los transformadores. Esta se supone que es la mejor, la que más se utiliza para poder corregir el factor de potencia. Bueno, creo que me voy a quedar por acá. Por aquí hay una información, aquí este dato que está por acá, pues más adelante se aplica, ahí ustedes lo leen, está fácil de entender, no crean que ahí está el ejemplo. Está todo explicado, no creo que tengan dificultades, porque estoy ya sobre el tiempo. ¿Cómo no? No van a leer, oíme, quiero hacer una pregunta a ellos. Ajá. Si damos la clase a la 1, a las 12:30, o nos vamos a las 5:30 por los que no han estado conectados. De hoy decís. Pues sí, de hoy a ellos. A la 1, Hola, teacher. ternuras. A la 1. A la 1. A la 1. ¿Quién más dijo a la 1? Profe, porque la lápiz no la traje. ¿Cómo? Hola. Solo hay 22 conectados. Sí, siempre ellos se conectan. Son los únicos que se conectan, teacher. Y los demás yo digo que voy a pasar listo, yo no sé cómo vamos a hacer con ellos, pero pues yo lo que digo es que cuando hagamos práctica, entonces ya van a aparecer los otros, pero si me ponen al día, voy a crear un formulario para que tengan que ponerse al día con todas las, o dejar una tarea para los que han estado, para que así les cueste, no sea tan regalado. Sí, la verdad que sí. Entonces a la 1. No estoy aquí con puros. A la 1. Démosle a la 1 entonces. Sí. Gracias. Ojalá que no me falle la red, si no voy a ir corriendo. Vaya,